porque la información es derecho de nuestro pueblo. Bienvenidos a Actualidad Informativa. La verdad bien dicha con objetividad, imparcialidad y transparencia. Noticias, entrevistas, comentarios, política, cultura, crónica y espectáculo en Actualidad Informativa. Una nueva alternativa moderna en noticias, con periodistas especializados en la comunicación social. Actualidad Informativa. La verdad bien dicha. Cordiales saludos, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Informativa a través de tu página digital, Tu Voz Chimborazo. Estamos en vivo y en directo para compartir las principales y las mejores informaciones el día de hoy. Mi nombre, Miguel Ángel Carrillo Montero, quienes da la cordial bienvenida. A nombre de nuestros técnicos y sonidistas de este medio de comunicación digital, también les saludamos, Luis Alberto y Jorge Armando, que siempre están pendientes del mejor sonido de nuestra plataforma digital. Al nombre de nuestra principal, la licenciada Mónica Janet Vallejo Ruiz, gerente general de este medio de comunicación, les decimos buenos días, bienvenidos. Hoy tenemos amplios temas para compartir en este jueves 20 de mayo del año 2021. Bienvenidos a los mejores espacios de información. Estos son nuestros titulares en Actualidad Informativa. Bienvenidos a nuestro tablero de noticias de estos nuestros principales temas. Base mínima de capital se exigirá a cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, porque muchos no tienen bases y se crean algunas dificultades. Actualidad Informativa. Un trámite de caída para los envíos de banano, camarón, atún y también algunas especies de exóticas del país. Actualidad Informativa. Municipio cambia horario de hoy no circula en la capital de los ecuatorianos. Actualidad Informativa. Por segunda vez consecutiva se suspende la conformación de las comisiones de la Asamblea Nacional. No quisiéramos ver que la imagen institucional de la Asamblea se mantenga por los niveles más bajos que existen en el mundo. Actualidad Informativa. Jaime Nebot detalla reunión telefónica con Lasso y con Correa. Actualidad Informativa. Juan Delgado, a 80 compañeros nos han agredido en operativo, señala este ciudadano. Actualidad Informativa. Defensora Rovira defiende informe de octubre del año 2019 al margen de Freddy Carrión. Actualidad Informativa. Fiebre del turismo de vacunas a Estados Unidos activa el sector aéreo a ese importante sector del mundo entero. Con las voces de sus protagonistas, Actualidad Informativa presenta la entrevista del momento. Momento oportuno de dar la cordial bienvenida ya a la máster Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores a nivel nacional. Máster, muy buenos días, bienvenido a través de Actualidad Informativa. Recuerde que este espacio se emite por nuestro canal digital Tu Voz Chimborazo Radio en el Facebook y también por nuestra página digital www.aquichimborazo.com, radio online las 24 horas del día, y estaremos reprisando este espacio informativo a las 12 horas y a las 18 horas. Máster, cuéntenos cómo está la actividad de la UNE a nivel nacional. Ayer y anteayer habían movilizaciones a nivel nacional exigiendo que se cumpla la ley o la LOEI, que hace pocos días, hace pocos meses, el presidente de la República, que ya se despide, pues puso el ejecútese y ahora es ley de la República.
¿Cómo está este tema, Máster? Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días a usted y a todas las personas que nos están viendo a través de este importante medio de comunicación. La Ley Orgánica de Educación Intercultural y sus reformas fueron aprobadas el 19 de abril, es decir, que ya tiene vigencia más de un mes. Y también tiene plazos que ya se están cumpliendo, como es el reingreso de los maestros que fueron despedidos o pandemia. Ante esto, pues los maestros se han acercado a cada una de las de la Unión Nacional de Educadores, a cada una de las sedes a nivel nacional, a entregar las evidencias que en efecto fueron despedidos o fueron desvinculados durante el año de la pandemia. El Ministerio de Educación ha trazado una hoja de ruta y iniciará el reingreso con aquellos maestros que pertenecían al programa SAFI, que son alrededor de 770 maestros a nivel nacional. Y entonces pedimos que sigamos organizándonos, sigamos haciendo fuerza en la Unión Nacional de Educadores para exigir que se dé cumplimiento. El 20 de mayo tenía que ya haberse iniciado la reinserción, pero sin embargo hasta el día de hoy solamente se ha trazado la ruta, es decir, todavía no regresa ningún maestro. Se ha dicho desde el Ministerio que ingresarán primero en el régimen Costa, que inició el año lectivo, para luego aquí en la Sierra hacerlo al inicio del año lectivo, que inicia en el mes de septiembre. Y entonces ante esto nosotros hemos sido claros en el Ministerio de Educación de que la ley tiene que ser de cumplimiento, y si hay un plazo, ese plazo debe ser cumplido. Otro de los plazos a cumplirse es la entrega justamente de un plan, de un programa en donde haya una nivelación, cómo el ministerio va a proceder a la nivelación pedagógica, a la reinserción escolar, la vacunación a la comunidad educativa. En eso también hemos sido claros y pues estamos pidiendo al ministerio que se cumpla. En las semanas anteriores se recibió las carpetas en las diferentes y se entregó, fue zonales, en unos no querían incluso recibir, y luego de que hemos presentado las evidencias, hemos ido al ministerio en movilización en la provincia de Pichincha, se lo hizo hacia el ministerio, hacia la subsecretaría, en el caso de Guayaquil, en el caso de Los Ríos, y así en otras ciudades, porque es importante que se dé cumplimiento. Los desvinculados se cumplió está ya vencido ese plazo. Entonces, eso es lo que nosotros exigimos a las autoridades, que se dé fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sin embargo, Máster, ustedes en estos días han estado haciendo presencia en las provincias, me refiero, en las afueras o en los bajos de las gobernaciones, con el afán de que se escuche la voz del magisterio. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de parte del ministro, de parte de los directores distritales de educación donde ustedes han estado presentes? Bueno, pues nosotros aquí hacemos un llamado a los directores distritales, directores zonales, indicando que dentro de la ley es obligatorio recibir los comunicados de parte de la ciudadanía, y en este caso los maestros han ido a entregar un oficio y no les han querido ni recibir. Eso no está dentro de la democracia. Lo que les corresponde es recibir y dar una respuesta por escrito. Eso hemos dicho nosotros al Ministerio de Educación en planta central, y en algunos distritos ya nos han recibido lo que es las carpetas, lo que es las evidencias. Lo que el día antes de ayer que fuimos a las diferentes instancias, lo que empezaron es trazando una hoja de ruta, y eso es un inicio de que que se demuestra que la organización de la Unión Nacional de Educadores junto a los maestros tiene sus
frutos. Y entonces estamos exigidos a tener en cuenta esta hoja de ruta y que los plazos pues que se están cumpliendo sigan siendo ejecutados. También hay una transición entre la ministra saliente con la señora ministra entrante. Hemos conversado con la señora ministra en el ámbito de nuestra posición y la bienvenida hacia la cartera de Estado, en donde hemos sido bien claros y enfáticos y le hemos dicho que la Unión Nacional de Educadores tiene propuestas, pero así como tiene propuestas, como también tiene la exigencia en el caso de no ser cumplidos. Entonces nosotros estamos esperando que esta transición sea lo más pronto. El 24 ya se ingresa a administrar el nuevo gobierno y entonces pues tendremos que igualmente pedimos a los maestros, a las maestras estar fortalecidos, estar juntos, estar unados, porque hay voces que no quieren dar cumplimiento a la LOI y manifiestan que es inconstitucional. Entonces nosotros les decimos a los maestros, a los padres de familia, que lo inconstitucional es no haberle aportado el 6% del Producto Interno Bruto a este sector tan importante, y que ese aporte tenían que haberlo hecho desde el año 2012. Es decir, son 9 años que le han perjudicado a la niñez, que le han perjudicado a la juventud y que ahora lamentablemente tuvo que pasar la pandemia para darnos cuenta que en este sector, tanto en salud, como es importantísimo invertir, porque en esta debilidad que iniciamos la pandemia con la educación declarada en emergencia y ahora estamos en una crisis catastrófica, y entonces esa lección debemos aprender, y esa lección que nos deja esta pandemia nos reta a que estemos fortalecidos, la comunidad educativa, los padres de familia, para exigir el cumplimiento y para empezar a salir de esta crisis catastrófica en que se encuentra la educación. Apenas 5 días para que cambie el timonel en Carondelet. ¿Usted considera que en estos 5 días, con la presencia del señor Lenín Moreno en la presidencia y su ministra de Educación, los maestros desvinculados puedan acceder a su trabajo, o tenemos que esperar el nuevo periodo académico? La hoja de ruta está trazada y lo que le corresponde al nuevo gobierno es continuar con esta ejecución. Han iniciado ya y tienen que presentarse todos los docentes que estuvieron dentro del programa SAFI, del programa EPJA. Ellos van a ser ya reinsertados. El día de mañana se va ya la señora ministra Montserrat Kramer y viene la doctora María Brown, pero eso no significa que los plazos y la ley se quede ahí pues paralizada. Significa que la organización, la movilización ha permitido que primero se deje insubsistente un memorándum en donde decía que el ministerio no ha realizado ninguna planificación para el cumplimiento de la 28ª transitoria. Se dejó insubsistente. Entonces eso es muestra de la lucha, eso es muestra de que en el ministerio, por la presión de los maestros, también van actuando. Entonces ahora se traza esta planificación, se inicia ya la reinserción de los maestros. Nosotros estamos pendientes, son 10,000 maestros a nivel nacional, y los desvinculados, aquellos que en calidad de elegibles fueron separados, pues estamos luchando por ellos, estamos luchando por aquellos que no les dejaron sin carga horaria, porque al docente que se queda en las instituciones están con 35 horas pedagógicas, sobrecargados de trabajo. Entonces todo eso tiene que responder, sea la ministra saliente o sea la ministra entrante, porque la normativa, la ley
imperativa, no es opcional, y entonces hay 8,000 partidas de los docentes jubilados que no han sido reemplazadas, entonces tenemos que exigir que sean reemplazadas, y ahí están el presupuesto inclusive, porque cada partida está ya con un presupuesto, ahí están los presupuestos para la reinserción de nuestros compañeros que fueron despedidos en tiempos de pandemia y que hasta el día de hoy se encuentran sin laborar, sin el sustento para su familia. Uno de los temas que también queda pendiente es el desdoblamiento de las partidas de los maestros que se han jubilado y aquellos que lamentablemente han ido a mejor vida. Sí, justamente eso le decía, son alrededor de 8,000 jubilados por 1.5, dice el desdoblamiento. Incluso este desdoblamiento es ratificado en las reformas a la LOI que están ya en vigencia. Es decir, hay vacantes para 12,000 maestros y se reemplazaría inmediatamente a aquellos docentes que salieron durante el 2020 y ahora durante el 2021. Y lamentablemente, sí, como usted dice, lamentamos mucho que nuestros compañeros maestros fallecieron. Ya están superando la cifra de los 500 maestros fallecidos durante la pandemia y tampoco esas partidas han sido reemplazadas. Entonces nosotros sí necesitamos exigir que haya pues una reingeniería en educación, porque no podemos, se habla ya de un regreso a las clases presenciales, pero ¿cómo regresamos si en la costa 100,000 niños salieron del sistema educativo, no volvieron, no se matricularon nuevamente este año? Pero también hay otra realidad, la migración de la educación privada a la educación pública. Migraron 234,000 estudiantes de lo privado a la pública, y entonces eso significa que en lo urbano hay un hacinamiento en las aulas. Hay profesores que tienen 50 estudiantes por aula, 60 estudiantes por aula. Si nosotros estamos hablando de volver a la presencialidad, no podemos regresar con aulas con 60 estudiantes. Los estándares de calidad tienen que cambiar. Y tenemos que hacer caso a la Organización Mundial de la Salud. No han hecho caso a los estudios que hemos presentado anteriormente, en donde siempre hemos dicho que mientras menos estudiantes es mejor la calidad de la educación. Sin embargo, ahora el COVID obliga a que estos estándares de calidad en cuestión estudiantes sean máximo 25 estudiantes por aula, y esa es una realidad. Esos son los protocolos que tenemos que seguir. Ahora el virus no se ha ido, el virus cada vez nos trae nuevas cepas y eso es preocupante. Ni los científicos saben qué es lo que va a pasar de aquí a unos 5 meses, y entonces por eso es necesario que para el regreso a clases tengamos lo que nos dice la 43ª transitoria, un plan de nivelación pedagógica, un plan de reinserción escolar y la vacunación a la comunidad educativa, la reprogramación del presupuesto y la devolución de los $900 millones que le recortaron en el año 2020. Es decir, para este segundo semestre le corresponde al gobierno entrante el reprogramar el presupuesto tal cual como se elaboró en el 2020, que ese presupuesto no se le reformó para el 2021 por ser un año electoral. Pero lo que sí hay cambios es que en el 2020 ese presupuesto fue elaborado con un precio del petróleo de $34 y ahora ese presupuesto tiene un precio del petróleo de 64. Ahí están los recursos. Eso le queremos decir al economista Mauricio Pozo, decir a los ciudadanos, decir a los padres de familia, a los maestros, que no nos dejemos convencer de esos cantos de sirena que salen a decir que no hay presupuesto. Ahí está la plata, con un precio del petróleo en $64, pues el presupuesto también, al ser en porcentaje, también se eleva. Entonces nosotros le decimos a los padres de familia, les decimos a los maestros que unamos esas fuerzas para no dejarnos llevar de esas voces que no quieren cumplir con lo que está establecido en las reformas a la ley orgánica de educación.
El periodo académico en la costa ecuatoriana prácticamente ha iniciado. En muchos casos dicen en forma presencial, en otros en forma telemática, como estamos. Pero ¿cómo está la planificación para, primero, culminar el presente año lectivo y segundo, para hacer un seguimiento a aquellos alumnos que dejaron de estudiar por tema de la pandemia, que lamentablemente pues ha sido un tema a nivel mundial? Y ahora, por tema de la pandemia, Máster, también se ha incrementado el trabajo infantil, lo que usted decía. Han dejado las aulas por tratar de buscar recursos económicos para mantener a la familia, para ayudar al sostén de la familia a algunos estudiantes. ¿Cómo lograr la inserción de esta gente que lamentablemente dejó de estudiar en el próximo año, insertarles nuevamente al sistema educativo, Máster? Bueno, pues la educación no lo podemos ver solamente en el ámbito educativo, sino todo un contexto. ¿Qué es lo que está pasando en lo económico? Que este gobierno lamentablemente nos deja una deuda social muy, muy grande, y donde con las amplias mayorías que había en Asamblea Nacional y que hoy han vuelto... aprobaron una ley humanitaria en donde dejaron a 1.200.000 trabajadores y obreros sin trabajo. ¿Y a quién afecta? Afecta al niño, afecta al estudiante, el eslabón más débil. Ha aumentado la desnutrición, ha aumentado la violencia intrafamiliar y entonces el plan de reinserción es amplio, tiene que haber una nivelación pedagógica, pero para todo esto tiene que invertir el Estado. No podemos hablar de solamente teóricamente, sino que tiene que invertir. Y es por eso que la Ley Orgánica de Educación, las reformas en el artículo 20, le pone un candado al gobierno de turno para que cumpla con lo que está establecido en la Constitución, es decir, ese aporte del 6% del Producto Interno Bruto es importante. No podemos nosotros exigir calidad de la educación cuando el Estado no invierte. Finlandia, Japón son íconos de la educación porque le aportan entre el 12, el 14 y el 15%. Y entonces, si nosotros aquí, el gobierno no quiere invertir, no vamos a poder salir de esta crisis catastrófica. La UNESCO ya lo ha dicho, es necesario, incluso se habla del regreso a clases, pero ¿qué significa ese regreso a clases? No significa que el conserje que tiene las llaves coja y abre el candado y abra las puertas y los estudiantes y los maestros ya vayamos, no. Tiene que haber una contención, el modelo DESE que también es cambiado dentro de las reformas en donde se abre mejores protocolos, mejores rutas, en donde le corresponde realmente hacer una contención para que los jóvenes, los niños puedan regresar y se pueda recuperar todo este año en que esta educación remota no ha abastecido. Realmente el 70% de los estudiantes tienen dificultad para conectarse. 500.000 estudiantes han salido del sistema, pero si no hay esa inversión, este gobierno lamentablemente se preocupó de proteger los capitales de las grandes empresas, pero no se preocupó de que los estudiantes tengan de una herramienta telemática. Estas empresas que incluso en la ley de telecomunicaciones dice que del 1% de sus utilidades tienen que invertirlo en obras sociales. Y sin embargo, esta era la oportunidad de invertir, de aumentar antenas en los lugares en donde no hay internet, de entregar chips de líneas gratuitas. No lo hicieron. No hay una responsabilidad social de estas empresas que van llevando, sacan de nuestro país millonarias utilidades y que en otros países sí les obligaron a entregar los chips de líneas gratuitas, de herramientas telemáticas al sector educativo. Y entonces esto es lo que nos va dejando el gobierno, esa ineptitud de no haberle apostado a la educación, no haber visto en el derecho a la educación para los niños, para los jóvenes, sino que más bien se ha privilegiado
al momento la educación, los que tienen la herramienta telemática, de los que tienen internet, porque en el sector rural las guías llegan a cuentagotas. Entonces sí hay que cambiarle a la educación, y nosotros, que como hemos dicho, le tomamos la palabra al presidente de la República electo cuando ha dicho que se va a preocupar de este sector importantísimo, cuando ha dicho que va a respetar la revalorización docente. Le tomamos la palabra y nosotros estaremos siempre pendientes de ese postulado que tiene la Unión Nacional de Educadores, un postulado que nació en 1944 y que nos ha permitido estar al frente de ser la vanguardia de la defensa del derecho de la educación. Nosotros siempre peleamos en defensa de esa educación pública, laica, gratuita, pero sobre todo de calidad. En la parte final, ¿cuál sería el mensaje que usted deja a la comunidad educativa, como son maestros, padres de familia y el sector educativo? El mensaje que les quiero dejar es que debemos unirnos, debemos hacer fuerza para exigir el cumplimiento de la ley. Esta ley significa justicia y reparación para el estudiante, para el maestro, para el pueblo ecuatoriano. Esa fuerza, esa unidad que nos ha dado ejemplo el pueblo de Chile, que en el referéndum le ha dicho basta de medidas neoliberales, de ese modelo que implantó Pinochet, en donde se privatizó inclusive la educación, y que ahora en las urnas le están pidiendo otra constitución. Es ejemplo del pueblo de Colombia, que ante esta crisis económica les pretenden subir los tributos y le han dicho basta. Y también ese ejemplo que el pueblo ecuatoriano siempre ha dejado en las plazas y en las calles, como es el Octubre Rojo del 2019, y en donde se tuvo estas medidas neoliberales, pero que lamentablemente este gobierno se aprovechó del confinamiento, se aprovechó que no podíamos salir para implantar en nuestro país, y ahí tenemos las consecuencias, y una de las consecuencias se ve reflejada justamente en educación. A los padres de familia, a las madres, a los representantes, a los maestros, a las maestras, las victorias se consigue con la lucha de los pueblos. Un abrazo para todos. Muy amable, gracias. Ha sido la máster Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores a nivel nacional, con quien hemos estado abordando algunos temas fundamentales e importantes. El 19 de abril fue aprobada la nueva ley de educación, la misma que hasta la fecha no se han cumplido algunos parámetros. Es por ello que los docentes que están desenrolados, desvinculados, exigen al Ministerio de Educación que cumpla con estos acuerdos. Esperemos que aquello se cumpla. Es por ello que en las gobernaciones de cada una de las provincias se van desarrollando plantones. Estamos llegando a la parte final del noticiero. Muchas gracias. A nombre de Luis Alberto Jorge Armando Carrillo Vallejo, técnicos y sonidistas de esta empresa de comunicación digital, muchas gracias. A nombre de la licenciada Mónica Janet Vallejo Ruiz, gerente general de este medio de comunicación, y a nombre de quien les habla Miguel Ángel Carrillo Montero, les decimos permiso. Hemos culminado una jornada más de entrevistas, comentarios y contacto directo con el amplio mundo de la noticia local, nacional e internacional. En Actualidad Informativa, la verdad bien dicha. Aspiramos a haber cubierto su requerimiento de información. En cualquier momento volveremos.